Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos pensáis, viene el Hijo del Hombre. Pero le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Realmente el Evangelio de hoy es estos evangelios complicados de explicar, no tanto de entender, pero sí de explicar, porque son muchas cosas y se meten muchas cosas que son muy diferentes para cada uno. Y me explico. Claro, Jesús habla en este momento a aquellos que son esa primera iglesia, todavía mucho antes de su pasión y de su muerte, aquellos que lo siguen, a los más fieles, pero que ya son unos cuantos discípulos. Pero en realidad nos habla a nosotros. Pero claro, entre nosotros hay de todo, absolutamente de todo. ¿En qué sentido de todo? ¿Cómo decir a la gente: vended vuestros bienes y dad limosna, si hay gente que no tiene nada? Hay gente que está en situación paupérrima y se le dice esto, que es que Jesús solo hablaba a los ricos. Por eso digo que no es fácil ver el Evangelio de hoy, porque hay que ir al fondo y no solo a la superficie. Lo primero, ¿cómo empieza? No temas, pequeño rebaño, vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Esta es la primera certeza. Y es la que Jesús nos repite a cada uno de nosotros. Dios nos quiere dar el reino de Dios a cada uno de nosotros. Y eso es lo más importante, el reino de Dios. Es muy curioso ver cómo en todo el Evangelio este es tema importantísimo. La predicación del reino, tanto es así que el Papa Juan Pablo II quiso poner precisamente uno de los misterios del Rosario la predicación del reino. Jesús desde el principio predica el reino de Dios. El reino de Dios está cerca, ya está entre vosotros. El reino de Dios es Cristo en cada uno de nosotros.
y el reino de Dios se cumple a la perfección en la salvación eterna. Y el Señor nos lo recuerda, quiere darnos el reino a cada uno de nosotros. Ahora bien, el reino tiene, muy mal dicho, porque no es así exactamente, pero para entendernos tiene un precio. Y es que para entrar en el reino primero hemos de poner ahí nuestros tesoros. Vended vuestros bienes, dad limosna, haceos bolsas que no se estropeen, un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Jesús vivía en un mundo judío y ese mundo judío no era muy diferente del nuestro. ¿Qué quiere decir eso del mundo judío y el nuestro? Pues donde las riquezas tenían mucha importancia, donde la gente quería vivir bien, donde la gente quería acumular, tener primero la casa, los terrenos, las cosas, el dinero, los muebles, las joyas, las no sé qué, y siempre ir teniendo un poco más y vivir bien. Son muchas las parábolas que hablan de estas cosas, porque es una tentación de toda la vida, el acumular, el poner el corazón en los tesoros de la tierra, en los tesoros de este mundo. Y eso, en parte, es más que comprensible. La gente lo que quiere es una seguridad y la gente piensa que el tener cosas da seguridad, el tener dinero da seguridad. A veces no digo que no haya una parte de verdad, sí que la hay. Pero el Señor nos advierte, y lo advertía el domingo pasado y otros días, ay del que ponga su confianza en estas cosas, porque la vida, tanto la vida terrena como la vida eterna, no depende de los bienes que uno tenga. El tener muchos bienes no garantiza ni la salvación eterna ni el vivir aquí muchos años. ¿Cuántas veces, por desgracia, lo vemos? Tanta gente relativamente joven en el apogeo de su carrera y se muere. Y todos aquellos proyectos, todos se van a nada, desaparecen los proyectos. O cuántas veces, y esto nos ha pasado, ver, conocer gente con empresas, con dinero, con cosas, y desaparecen en el sentido de que se mueren y todo aquello que desaparece, se hunde. Algunas cosas eran a los hijos, muchas veces se malvenden. Queda en nada lo que uno había tardado una vida en construir, y a veces varias vidas, en el sentido de que ya venía de padres, abuelos, bisabuelos, y de todo aquello no queda nada. Y el problema es cuando nosotros ponemos toda nuestra voluntad en esos tesoros. Y el Señor lo que nos quiere hacer ver es, mirad, cuidado con esos tesoros, porque estos tesoros de la tierra no sirven para el cielo. O mejor dicho, haced que sirvan. ¿Y cómo se puede hacer para que sirvan los tesoros de la tierra en el cielo? Pues usándolos para el bien. Y el bien quiere decir no usarlos para hacer el mal en primer lugar, sino hacerlos servir para que sean un bien no solo para uno mismo, sino también para los demás. Y eso quiere decir también vivir una vida, no digo de miseria, pero sí de austeridad. Una vida en la que no todo es los placeres por los placeres, no solo es el vivir bien, sino que hemos de aspirar a crear tesoros en la vida eterna, o sea, que los tesoros de aquí pasen a la vida eterna. ¿Cómo? Pues nos lo dice bien aquí el Evangelio. Vended vuestros bienes, dad limosna, haceos bolsas que no se estropeen, tesoro inagotable en el cielo. Entonces hemos de vivir aquí la miseria. Tampoco nos pide el Señor eso directamente, ni mucho menos. Pero sí que nos pide que no estemos enganchados al dinero. Y eso no solo pasa a los ricos,
que muchos viven enganchados, sino también a muchos, entre comillas, pobres, pero que solo piensan en el dinero, en el tener, en el poseer. ¿Cuántas veces vemos gente que, bueno, está enganchada a ese plan de pensiones que se está haciendo, enganchada a tener más pisos porque no sé qué, enganchada al poseer más, tener más y después morirse? Y dices, ¿para qué? Eso ha pasado toda la vida. Es aquello que decía muy bien el Papa, y lo hemos repetido tantas veces, porque el Papa lo ha repetido tantas veces. Cuando uno se muere, detrás no pasa el camión de las mudanzas para que se lo lleve las cosas que tiene. No, se quedan. Y eso quiere decir que de todo eso que creíamos que era nuestro, no era nuestro. Todo lo que existe en el mundo no es nuestro. Y eso cuesta entenderlo. Todo es de Dios. Y nosotros somos puros administradores. Cada persona piensa que lo que tiene él es suyo. No, él lo administra, pero no es suyo. Si fuera suyo, el día que se muera se lo llevaría al otro mundo. Y no se lo va a llevar. ¿O sí? Hay un método. Haz el bien con todo eso, véndelo, dale a los pobres, haz el bien con todo aquello que no es absolutamente para ti necesario y crearás un tesoro en el cielo. Pero si lo que haces es simplemente vivir para ti, todo eso se queda aquí, tú te quedas sin ningún fruto del que Dios quería y no te llames cristiano, porque no lo eres. Porque simplemente has vivido al servicio del mundo, del dinero y de la carne, de las cosas. Y lo que Dios pide es, oye, ponme a mí, a Dios en tu corazón. Pon a Dios en tu corazón. Que sea Él el que te vaya moviendo. Haz el bien. Realmente haz la caridad a aquellos que más lo necesitan. Sí, vive austeramente, pero con dignidad. Pero no vivas solo para el lujo, la riqueza o el vivir bien, sino vive pensando en dónde está tu corazón, en hacer el bien o en las cosas. Si está en el bien, con las cosas harás el bien. Si estás con Cristo, usarás las cosas para el bien propio y de los demás. Y entonces te harás ese tesoro en el cielo para poder llegar con Él al reino de Dios, a la vida eterna.